¿Qué pasaría si te dijera que una vez hubo un rey tan físicamente deformado que su propio pueblo creía que estaba maldito por el mismísimo diablo? Conozcan a Carlos II de España, un monarca cuya apariencia era tan impactante que incluso en su corte real susurraban que debía estar hechizado. Le llamaban el hechizado, el endemoniado. Pero aquí está la cuestión. Carlos no fue maldecido por fuerzas sobrenaturales, fue maldecido por algo mucho más siniestro, su propio linaje real. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó a sí misma desde dentro, creando un rey tan deformado que, cuando finalmente murió, su autopsia reveló horrores que parecían confirmar todos los miedos sobrenaturales que sus súbditos habían susurrado durante décadas. Y si estás listo para sumergirte en más secretos históricos impactantes que los libros de texto no te contarán, presiona el botón de suscripción porque apenas estamos comenzando con la inquietante verdad detrás del poder real. 1. La mandíbula que no podía cerrarse. Cuando los embajadores extranjeros conocieron a Carlos II, muchos no pudieron ocultar su sorpresa. Ahí estaba el rey del imperio más poderoso de la tierra y ni siquiera podía cerrar la boca. Su mandíbula sobresalía tanto que sus labios no podían juntarse, dejando su boca abierta como una puerta rota. No fue un accidente de nacimiento, sino el resultado inevitable de 2 siglos de la más oscura obsesión de la familia Habsburgo. Lo llamaban mantener la línea de sangre pura. Pero lo que realmente estaban haciendo era jugar a la ruleta rusa genética con sus propios descendientes. Los Habsburgo tenían una regla simple: casarse dentro de la familia para mantener el poder concentrado. Los primos se casaban con primas, los tíos con sobrinas. A veces las conexiones familiares eran tan retorcidas que una sola persona podía ser su propio primo varias veces. Sus padres eran tío y sobrina, sus abuelos por ambos lados también tío y sobrina. Si retrocedemos lo suficiente, descubrimos que Carlos tenía la diversidad genética de alguien cuya familia había estado aislada en una isla desierta por generaciones. El resultado fue lo que los médicos llaman prognatismo mandibular, pero todos lo conocían como la mandíbula de los Habsburgo. La mandíbula inferior de Carlos sobresalía de forma tan espectacular que cuando cerraba la boca, aún quedaba un espacio por donde podía deslizar una moneda. Sus dientes no estaban alineados en absoluto. La fila superior estaba completamente detrás de la inferior, lo que hacía imposible masticar. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inquietante. Cada comida era una experiencia humillante. En las cocinas del palacio tenían que prepararle la comida como si fuera papilla para bebé. Todo en puré, machacado o líquido. Incluso así, comer era un proceso complicado y laborioso. La sopa se le escapaba por las comisuras de la boca. La comida sólida simplemente se caía. Las cenas reales, que deberían haber sido exhibiciones de majestad y poder, se convertían en espectáculos grotescos donde los sirvientes limpiaban constantemente la saliva de la barbilla de su rey. Lo peor, su habla era casi ininteligible. La misma deformidad mandibular que hacía imposible comer convertía cada proclamación real en una lucha. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no por la barrera del idioma, sino porque literalmente no podían entender lo que el rey español intentaba decir. Sus palabras salían como murmullos húmedos y arrastrados, y hasta sus propios cortesanos tenían dificultades para descifrar. Los registros del palacio muestran que la propia madre de Carlos, la reina Mariana, escribió cartas describiendo su terror de que su hijo pudiera morir ahogado con su propia lengua mientras dormía. El gobernante más poderoso de Europa era considerado un peligro de asfixia. Y lo verdaderamente horrible: los Habsburgos sabían que sus matrimonios producían niños cada vez más deformes, pero siguieron adelante. El poder era más importante que la agonía física de sus hijos. Cuando nació Carlos, era esencialmente un experimento viviente de lo que sucede cuando la genética humana falla catastróficamente. 2. Un cuerpo que desafió a la naturaleza. La mandíbula era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre. Y la magnitud de sus deformidades habría hecho que los aldeanos medievales se persignaran de terror. A sus 35 años, Carlos parecía un niño enfermo estirado y retorcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba los 1,5 metros de altura. Pero no era solo su estatura lo que estaba mal. Sus proporciones estaban completamente desequilibradas.
Su cabeza era enormemente grande en comparación con su frágil cuerpo, y se balanceaba sobre un cuello tan débil que apenas podía soportar el peso. Sus extremidades eran delgadas como palos y parecían casi esqueléticas, mientras que su torso estaba extrañamente comprimido y encorvado. Carlos ni siquiera pudo caminar hasta los 8 años. Piénsalo, la mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor de su primer cumpleaños. Carlos pasó casi una década sin poder soportar su propio peso. Incluso cuando logró caminar, fue más bien un lento y tambaleante andar. Los registros del palacio lo describen tambaleándose de una pared a otra, usando los muebles como apoyo, como un anciano, a pesar de estar supuestamente en su mejor momento. Su columna estaba tan severamente curvada que parecía permanentemente encorvado, dando la silueta de alguien que carga una carga invisible. Y, de cierto modo, esa carga era la de generaciones de daño genético concentrado en un individuo catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales fueron igualmente devastadores. Carlos tenía la capacidad intelectual de un niño hasta bien entrada la adultez. No pudo leer hasta los 10 años, y aún así tuvo dificultades con la comprensión básica. Los tutores de la corte decían que enseñarle era como intentar llenar un recipiente roto. La información entraba, pero no parecía quedarse. Su regulación emocional era la de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Los sirvientes informaron que tenía violentos berrinches por pequeños contratiempos, gritando y agitándose como un niño al que le niegan un juguete. Luego, caía en periodos de retraimiento absoluto, sentado horas mirando a la nada, inconsciente del mundo que lo rodeaba. Incluso su cabello delataba su daño genético. Creció en mechones delgados y desiguales que se caían con regularidad, dejándole un cuero cabelludo que parecía más la piel de un animal enfermo que una corona real. Los pintores de la corte se vieron obligados a usar libertades creativas en sus retratos oficiales, pero ni sus intentos más halagadores pudieron ocultar la verdad de en que se había convertido Carlos. Lo más inquietante, su condición empeoraba con la edad. Mientras la mayoría alcanza madurez física y estabilidad, Carlos se deterioraba activamente. Su cuerpo, ya débil, fallaba más rápido de lo que el envejecimiento normal podía explicar. Los médicos de la época no tenían explicación. Un ser humano vivo cuya genética había fallado tan completamente que su cuerpo parecía intentar apagarse. 3. El rey que no pudo tener herederos. Aquí la trágica historia se vuelve un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía producir un solo heredero. Carlos se casó 2 veces, tratando desesperadamente de cumplir el requisito más básico de la realeza: continuar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, princesa francesa que llegó esperando casarse con un rey y en cambio se encontró atada a lo que los cortesanos susurraban que era apenas un hombre. Se dice que la noche de bodas fue un desastre. Los sirvientes testificaron que María Luisa salió del dormitorio llorando y Carlos parecía confundido y angustiado. Las mismas mutaciones que deformaron su cuerpo también lo habían dejado funcionalmente impotente. Sus órganos reproductores estaban tan subdesarrollados que los médicos los describieron como infantiles. Carlos tenía la madurez sexual de un niño prepúber atrapado en un cuerpo adulto fallido. Pero la corte española no pudo admitirlo públicamente. En cambio, culparon a María Luisa de esterilidad y la sometieron a exámenes y tratamientos médicos humillantes. La obligaron a beber brebajes repugnantes, a someterse a procedimientos dolorosos y a soportar el escrutinio constante de un tribunal que necesitaba desesperadamente que produjera un heredero que su marido no podía. El costo psicológico fue devastador. María Luisa, alguna vez vivaz e inteligente, se volvió retraída y deprimida. Pasaba sus días en oración pidiendo un milagro que nunca llegaría. Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido envenenada lentamente por los tratamientos que le aplicaron. Cuando María Luisa murió misteriosamente a los 26 años, Carlos se volvió a casar rápido con María Ana de Neuburgo. La segunda boda fue aún más desesperada.
Carlos tenía alrededor de 30 años y su condición física se había deteriorado aún más. María Ana escribió cartas privadas describiendo su horror ante la apariencia de su marido y la creciente certeza de que era imposible tener un heredero. La corte lo intentó todo. Trajeron a los mejores médicos de Europa, consultaron textos antiguos sobre fertilidad e incluso probaron remedios mágicos. Carlos fue sometido a exámenes humillantes donde los médicos palpaban y medían sus genitales buscando una solución. Nada funcionó porque el problema no era médico. Mientras tanto, Europa observaba y esperaba. Sabían que si Carlos moría sin heredero, el trono español estaría en disputa y las grandes potencias harían valer sus reclamos con ejércitos. La guerra de sucesión española ya se cocinaba en círculos diplomáticos, aguardando la inevitable muerte de Carlos. La ironía es asombrosa. Los Habsburgo pasaron siglos obsesionados con matrimonios endogámicos para concentrar poder, y su último rey ni siquiera pudo consumar un matrimonio. Su pureza genética creó un hombre tan dañado que no podía cumplir la función biológica básica de un monarca. 4. Exorcismos en el Palacio Real. Cuando la medicina falló en explicar o curar a Carlos II, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron ceremonias religiosas extrañas y perturbadoras, exorcismos públicos en el mismo Palacio Real. La Iglesia tenía una explicación sencilla. Carlos estaba poseído por demonios. El padre Frelandas, exorcista jefe, declaró que Carlos estaba habitado por múltiples espíritus malignos, puestos allí por brujería. Pero lo más salvaje, los exorcismos no se hacían en una capilla oculta. Eran producciones teatrales a gran escala en la sala del trono, donde nobles y dignatarios extranjeros veían al rey retorcerse en el suelo mientras sacerdotes gritaban encantamientos en latín. El padre Díaz comenzaba obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con reliquias molidas. El rey enfermaba de inmediato, probablemente por beber agua sucia con fragmentos de huesos, que los sacerdotes interpretaban como demonios luchando contra lo sagrado. Carlos vomitaba, temblaba incontrolablemente y a veces perdía el conocimiento. Mientras el padre Díaz gritaba que veía demonios salir del cuerpo, las ceremonias podían durar horas. Carlos, débil y confundido, era sometido a agresivas manipulaciones físicas para expulsar a los demonios. Le presionaban crucifijos contra la piel hasta hacerle gritar, le salpicaban agua bendita y le obligaban a recitar oraciones en latín, idioma que apenas entendía. Pero los exorcistas no se detuvieron en Carlos. Creyeron que todo el palacio estaba maldito, dando lugar a una purificación sistemática en 1698. Los sirvientes debían recoger objetos contaminados con brujería, pertenencias personales de reinas anteriores, regalos de cortes extranjeras, muebles. Todo era quemado en grandes hogueras mientras sacerdotes cantaban oraciones. Lo más inquietante, Carlos parecía creer que funcionaba. Su limitada mente era susceptible a la sugestión, y cuando los sacerdotes decían que expulsaban demonios, él sentía alivio temporal. Esto creó un ciclo horrible. Pedía más exorcismos cada vez que sus síntomas empeoraban. Los exorcismos alcanzaron su apogeo en 1699, cuando el padre Díaz afirmó haber expulsado 47 demonios diferentes del cuerpo de Carlos. Cada demonio tenía un nombre específico y causaba diferentes aspectos de su condición. Carlos estaba tan agotado que se desplomó y no habló durante 3 días. La realidad trágica, mientras era torturado disfrazado de cura espiritual, también se deterioraba rápidamente por enfermedades reales que la ciencia del siglo XVII no podía comprender. 5. La autopsia que conmocionó a Europa cuando Carlos murió en 1700 a los 38 años, la corte española enfrentó una terrible verdad. Habían afirmado que su rey estaba maldito, pero necesitaban saber qué había realmente dentro del cuerpo del hombre llamado el hechizado. Lo que los médicos descubrieron fue tan impactante que el informe oficial fue suprimido al principio por ser demasiado perturbador.
Pero los detalles se filtraron y pintaron un cuadro de horror interno que parecía confirmar todos los temores sobrenaturales susurrados durante décadas. El doctor Jerónimo de la Fuente Pierola, médico real que realizó la autopsia, escribió uno de los documentos médicos más horrorosos de la historia europea. Según su informe, el cuerpo de Carlos parecía más el de un monstruo que el de un hombre, con órganos tan malformados y enfermos que parecía imposible que hubiera vivido tanto. Empecemos por su corazón. El doctor Pierola lo describió como no más grande que una nuez, arrugado y ennegrecido como un trozo de carne quemada. Un corazón adulto normal pesa alrededor de 300 gramos. El de Carlos parecía pesar menos de 50 gramos. Era tan pequeño y dañado que los médicos se maravillaron de que pudiera hacer circular sangre. Sus pulmones estaban corroídos y gangrenados, llenos de líquido y tejido podrido. El olor de su cavidad torácica era tan desagradable que varios asistentes huyeron de la habitación. Pero lo más inquietante estaba en su abdomen. Los intestinos de Carlos estaban putrefactos y gangrenados, pudriéndose dentro de su cuerpo. Los órganos reproductivos que causaron tanto revuelo político estaban catastróficamente subdesarrollados. Quizás lo más impactante fue lo que encontraron en su cráneo. Al abrir su cabeza, descubrieron que su cerebro estaba rodeado por una cantidad anormal de líquido, lo que ahora llamamos hidrocefalia. Su tejido cerebral estaba dañado y descolorido, explicando sus discapacidades intelectuales y comportamiento errático. El doctor Pierola concluyó con una declaración que conmocionó a los tribunales europeos. Es un milagro que este cuerpo haya sobrevivido tanto tiempo sin un solo órgano sano. Los resultados fueron tan extremos que reforzaron las creencias sobrenaturales en lugar de disiparlas. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir con órganos tan dañados, si no fuera por fuerzas oscuras? La evidencia médica parecía demostrar que Carlos realmente había sido maldito, solo que no de la forma esperada. Lo escalofriante es que Carlos vivió 38 años con estos horrores internos. Cada día de su reinado, estaba muriendo lentamente de adentro hacia afuera. Su cuerpo era una colección de sistemas fallidos mantenidos unidos por pura terquedad biológica. Carlos II murió sin heredero, y como se predijo, Europa estalló en la Guerra de Sucesión Española, un baño de sangre que duró más de una década y mató a cientos de miles. La obsesión de los Habsburgo por la pureza genética no solo destruyó a un hombre. Desencadenó uno de los conflictos más letales de la historia europea. La ironía trágica es perfecta. Una dinastía que pasó siglos concentrando poder a través de la endogamia finalmente lo perdió todo porque su último rey ni siquiera pudo realizar la función biológica básica para continuar su linaje. Carlos II se convirtió en la prueba viviente de que a veces el mayor enemigo del poder absoluto no es la revolución ni la invasión. Es la biología misma. Si te fascinan estos rincones oscuros de la historia real, dale me gusta, suscríbete para más secretos históricos impactantes y cuéntame en los comentarios qué otros misterios reales quieres que investigue.